Abrimos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. ¿Tenemos ya? Vamos a leer desde el verso 1. Dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra del Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? En la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Si por nosotros se escribió esto, ¿por qué con esperanza debe arar el que ara? Y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie me prive de esta mi gloria. Vamos a dejarlo aquí. Hace unos días hablábamos aquí de los hermanos débiles en la fe, en cuanto al tema de alimentos sacrificados a los ídolos y por ello elementos que podían hacer tropezar a alguien cuya fe es débil. Recordemos que el hermano débil no es una especie de fantasma omnipresente, sino una persona que debe ser enseñada para que también pueda disfrutar de su libertad. Acompañadme, por favor, al libro de Gálatas, después de Corintios, muy cerquita. Corintios, Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Recordemos que la ignorancia muchas veces nos esclaviza, porque cuando se desconoce un tema, se hace daño dando afirmaciones u opiniones que otros no van a entender o sencillamente van a tener problemas. Dios es el que dispone cuando un tema va a ser asimilado o no. Y mientras tanto, si alguien no pregunta, es importante y saludable no hacerle pensar sobre este tema. ¿Cuántas veces uno pasa por la experiencia de ir leyendo un texto y un día señalado se te abre como la luz? Empiezas a entender algo y dices, wow, ¿y estos versículos estaban aquí? Y hasta ahora no me había dado cuenta. Como vamos a ver a continuación, debido a la atrevida y poco educada que es la ignorancia, los corintios se planteaban dudar de Pablo en muchos temas. Cuestionaban su identidad, cuestionaban sus motivaciones, cuestionaban sus intenciones. En cambio, con respecto al tema de la libertad, Pablo se definía como persona que conocía bien sus derechos y estaba dispuesto a renunciar a ellos, con tal de no ser piedra de tropiezo. Hemos leído la importancia que daba Pablo a procurar hacer cosas que no pudieran hacer daño a los demás. En asuntos de ética y conducta siempre podemos ceder terreno, pero en cuestiones de doctrina esto es más delicado. Y si no, podemos observar cómo está pasando en el mundo, donde en muchos lugares ya están dejando de hablar del pecado y uno ya no sabe en qué se está creyendo, solo con tal de no herir y molestar. Luego llegan los confinamientos y en lugar de abrir los ojos y analizar qué es iglesia, empezamos a tener más miedo al virus que al pecado en sí. El virus puede matar el cuerpo, pero el pecado, si no luchamos contra él, tal vez puede llevarnos a la muerte espiritual. Los hermanos que vivían con Pablo, los hermanos que compartían con Pablo, habían perdido el norte hasta el punto de que cuestionaban todo lo que veían. Pablo había creado un conflicto, vimos en el capítulo anterior, al sugerir a los hermanos que sería más saludable renunciar a comer esos alimentos sacrificados a los ídolos, a pesar de tener su derecho. Pero esto no era bien entendido por todos los hermanos. De la misma manera, como hemos leído, Pablo fue renunciando a sus derechos como apóstol para ganarse la confianza de los demás. Es cierto que muchas veces en la vida los derechos en sí no son bien entendidos por los demás y causan problemas por la ignorancia de aquellos que no entienden que puedan ser merecedores de esos privilegios. Pablo es cuestionado acerca de su apostolado y explica algunas de sus evidencias que tiene para decir que él es apóstol, como su libertad. Él no estaba bajo autoridad de nadie, solamente del Señor Jesucristo. Recordemos
que camino de Damasco, él había visto al Señor en una visión. Requisito muy importante para ser considerado apóstol, mientras otros no le daban importancia a este detalle. Recordaba a los corintios que ellos habían conocido la fe gracias a la aparición en sus días de su propia vida. Pablo, persona que ahora se estaban dedicando a cuestionar. Debido al enojo que vivían algunos corintios, habían llegado a olvidar que estaban en los caminos del Señor gracias a mismo Pablo y luchaban contra él sin darse cuenta. ¿Cuántas veces vivimos situaciones similares? Perder el respeto a aquellos que Dios ha usado para que nuestras vidas en la fe tengan un sentido que de otra manera tal vez ni existiría. ¿Quién sabe? Uno de los pecados que Dios aborrece es similar a lo que le ocurría a Pablo. Dios ha denunciado que entre nosotros hay quien, llamándose hermanos, pasan mucho tiempo quejándose, murmurando, levantando alguna que otra calumnia entre nosotros y, por tanto, los hermanos débiles sufren cuando escuchan estos temas. Recordemos que los que murmuraban contra Moisés y Aarón cuando salieron de la tierra de Egipto, no les salió gratis. Dios es el mismo hoy en día y está escuchando nuestras quejas, está escuchando nuestras murmuraciones. Más nos vale arrepentirnos y cortar esta actitud que va acompañada del cotilleo antes de que el Señor nos enfrente. Si tal vez discrepas, es más saludable para ti y para los demás quedar, compartir tus pensamientos para que en el amor del deseo de acercar posturas podamos analizar que permitir que el enojo de Dios que se está acumulando en cualquier momento va a explotar con su ira y por tanto con su justicia. Cierra un poquito los ojos y aprovecha estos momentos para hablar con Dios. Pídele perdón si has participado en alguna conversación en la cual has criticado a algunos de tus hermanos por algo que no entiendes y ni siquiera has tomado tiempo en preguntar y escuchar. Sabemos que esto tiene lugar. Y Dios nos ha mostrado que Él se va a encargar de ello. Si no te arrepientes y cambias esta fea costumbre. Dios nos ha unido bajo el vínculo de la comunión y el respeto. Y cuando algo no se entiende o no se comparte, lo que corresponde es acercarnos, hablar, compartir, no murmurar, por tanto, no maldecir. A lo largo de mis años en el Señor, también he caído en este tipo de pecados. Y la disciplina del Señor se ha encargado de poner las cosas en su sitio. Dios es sumamente santo. Y Él no va a soportar que demos argumentos al maligno en base a cotilleo y maledicencia.
Si algo te enoja, recuerda que Dios tal vez está trabajando con tu carácter. Entrégale a Él en confianza tu malestar, tu incomprensión, antes de que sea demasiado tarde. Cuando participamos en quejas, en murmuraciones, contra los que están en autoridad, estamos cuestionando al Dios que nos ha creado y que nos ha regalado el derecho de ser sus hijos. No escupamos al aire porque cae sobre nosotros. No tenemos mucho tiempo para malgastarlo así. Seamos agradecidos con Dios y mostrémosle siendo canal de bendición, no heraldo de Satanás. Cuando caemos en el desagradecimiento, nuestros ojos se fijan en nuestros sueños, en nuestros anhelos, y en lugar de entregárselos a Dios, los alimentamos en nuestro autoengaño, y esto a la larga nos va a salir caro. Dios quiere que disfrutemos de lo que Él ha puesto en nuestras manos, que seguro que es más de lo que estás pudiendo disfrutar. No seamos como Amán. Recordemos a Amán en la historia del libro de Esther. Amán era una persona importante que, habiendo sido bendecida por el rey Asuero, que le puso casi de segundo, él no fue capaz de disfrutar de las bendiciones porque él anhelaba lo que no tenía. Seamos responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esforcémonos y seamos valientes. Tal vez algún día, como le pasó a Josué, sobre ti pondrá más carga, pero antes disfruta de lo que tenemos ahora. Si nos amamos en alguna manera, renunciemos a la envidia, a los celos que nos envuelven más de lo que nos estamos dando cuenta. Cerremos nuestro enojo en el nombre de Jesús. Sonríe. Piensa en que Jesús está a tu lado cada día. Y en la medida en que cambiemos la actitud, oiremos de su boca. Vamos a Mateo. Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Tenemos Evangelio según Mateo, capítulo 25, verso 23. Verso 23 dice así: Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es hermoso. Necesitamos construir juntos, porque ese es nuestro llamado en esta ciudad. Lo contrario es trabajar para el enemigo. Nosotros, unos de otros, necesitamos nuestras oraciones, porque con ellas podemos edificar. En cambio, con las murmuraciones perdemos la unidad y hasta los brujos nos visitan para alimentarse de la energía que las quejas proporcionan.
En breve, Dios nos va a permitir pasar el río, como lo hicieron nuestros hermanos judíos con Josué. Pongámonos a cuentas con Dios. Vayamos juntos, porque si no ponemos de nuestra parte, el mismo Señor nos va a soltar del rebaño. Recordemos en el libro de Éxodo, Israel, aquella tremenda victoria cuando Dios los sacó de Egipto, de su vida de esclavitud durante 400 años, cruzaron el Mar Rojo, fueron testigos del poder de Dios y empezaron otra vez a murmurar de sus líderes, de sus pastores, Moisés y de Aarón. Les decían: nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto. Mejor hubiera sido quedarse en Egipto, donde comían en abundancia. Toda la congregación de los hijos de Israel que estaban ahí murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Allí nos sentábamos al lado de las ollas de carne, allí comíamos hasta saciarnos y nos habéis traído al desierto para morir de hambre. Los que tomáis nota. Éxodo, capítulo 16, versículos 2 y 3. Más allá de la dureza de corazón del hombre, la murmuración contra un líder que Dios ha puesto no solo es contra ese líder, sino también hacia Dios. Moisés les dijo: a la mañana veréis la gloria de Dios, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Decía Moisés. El Señor os dará carne para comer y en la mañana pan para saciaros, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones. Decía Moisés: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Jehová. Éxodo 16, versículos 7 y 8. Hemos visto en estos versículos cómo las murmuraciones son contra Dios, porque ¿quiénes son los líderes? Sino aquellos que Dios ha puesto por su voluntad. Dios, a pesar de la dureza del corazón de Israel, mostró su poder, permitiendo que lloviese maná del cielo y permitió que tuviesen agua para beber de las rocas. Dios nos anima a que dejemos de murmurar, a que dejemos de sentirnos víctimas y que por el contrario creamos, guardemos sus mandamientos, obedezcamos, pidamos siempre a Dios para que Él nos dé ese corazón de carne y esos ojos puestos en Él, adorándole, glorificándole, sometiéndonos a los líderes que Él ha puesto. Aún estamos a tiempo de darle la vuelta a la situación. Hoy podemos hacerlo. Mañana. Pablo recuerda a los corintios su derecho a ser sostenido por causa de su servicio al Señor. Los corintios le cuestionaban, insinuaban que él no era un verdadero apóstol. Lamentablemente habían perdido la memoria, pensando en que no debían nada a Pablo.
Pablo, en todo caso, les recuerda que así como él sembró en ellos en lo espiritual, también podía haber recogido de lo material. Pero decidió no hacerlo, como muestra de que su objetivo era siempre no causar ningún tipo de estorbo. En la vida práctica, la amnesia, el olvido, es algo muy peligroso. Porque cuando no recordamos las cosas del pasado, se cometen errores serios en el presente. Pablo se esforzaba pensando en el bienestar de los demás. Pero esto no es bien recibido cuando no hay buena voluntad. La tendencia humana siempre es que si no conocemos o no cuidamos nuestro pasado reciente, olvidamos ciertas cosas y por tanto vamos a ver a los demás con nuestras gafas de egoísmo y vamos a pensar erróneamente. En la medida que cuidamos del Evangelio, también aprendemos a respetar a los que nos han precedido. Así como los niños han de ser instruidos desde pequeñitos en respetar a los mayores, en los caminos del Señor, el Padre nos instruye en mirar a los demás como superiores a uno mismo. Vamos a volverlo a leer en Filipenses. Filipenses capítulo 2. Antes el Señor ha puesto ese versículo también. Filipenses capítulo 2. Verso 3. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Si fuéramos valientes en pedir a Dios que nos permita vivir este texto, más fácilmente dejaríamos de murmurar y quejarnos, porque entenderíamos rápidamente que la identidad de mi prójimo es asunto de Dios, no asunto mío. Anhelemos clamar a Dios como única manera de aprender a no perder respeto por el prójimo. Acompañadme a Gálatas, a continuación de Corintios. Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. La palabra nos recuerda qué puede pasar si nuestros celos y anhelos se convierten en prácticas no saludables. Así como los corintios perdieron el rumbo al enfrentarse a Pablo, de la misma manera, si descuidamos nuestra unidad por los celos, por las envidias, vamos a pagarlo caro. Cierra tus ojos, por favor. Señor, queremos darte gracias
por el ejemplo de Pablo. Gracias, Señor, porque tú un día te mostraste a nuestras vidas. Señor, un día tú tocaste nuestro corazón, porque de otra manera, Señor, ni siquiera podríamos acercarnos a tu palabra, a tus cosas. Señor, gracias porque tú nos has amado, tú nos has escogido, nos has llamado, como dices en el libro de los Salmos, aún antes de que hubiéramos nacido. Señor, danos otra oportunidad más de arrepentirnos, Señor, de esas actitudes que en ocasiones, Señor, dejamos como queja, como murmuración, como maledicencia. Señor, perdónanos por estas prácticas. Señor, danos valentía para renunciar a tales prácticas. Señor, sabemos que tú eres un Dios santo, sumamente santo, que no toleras el pecado, que dices que eres grande en misericordia, que eres lento para la ira. Señor, ayúdanos a poner ante ti las cosas que no entendemos, las cosas que no comprendemos, y como dijo Pablo, Señor, no queremos caer en tus manos, Señor. No queremos ser disciplinados de manera tal vez terrible. Señor, ayúdanos a mirarnos al espejo, a atar en el nombre de Jesús nuestro autoengaño y a ser valientes contigo, Señor. Primeramente contigo. Porque cuando somos valientes, Señor, tú nos vas a hablar con esa dulzura que te caracteriza. Y vamos a ver a nuestro prójimo como alguien muy respetuoso. Porque mi hermano, mi prójimo, también ha sido creado por ti. Y la sangre de Cristo Jesús también ha sido derramada para Él. Señor, ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.